Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 7, los dos cimientos. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno, porque tú, Señor, nos has dado tus cuidados, nos has provisto de aquellas cosas que necesitamos para vivir. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Y ahora queremos en este momento, al abrir la Escritura, pedirte que la bendición de tu Espíritu esté con nosotros para que podamos tener sabiduría y poder entender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por estar a nuestro lado, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte. En esta última sección hemos visto cómo el Señor nos advierte contra los falsos profetas diciendo: por sus frutos los conoceréis. También nos dice que no todo el que hace milagros y habla de Dios realmente está cumpliendo la voluntad de Dios. Muchos se van a perder creyendo que están sirviendo a Dios, pero realmente están siguiendo su propio camino. Y entonces termina el Sermón de la Montaña con un llamado a revisar cuál es el fundamento que tenemos para nuestra vida. Para no ser llevado por el engaño, para no estar en el lugar equivocado, debemos evaluar cuál es nuestro fundamento. Por eso estudiaremos el final del capítulo 7 de Mateo, versículos 24 al 27. Leamos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó, y fue grande su ruina. La conclusión del Sermón del Monte son presentadas en la forma de una doble parábola. Jesús lleva a las personas a las realidades de Palestina y el deseo que tenían todos de poder edificar su casa. En Palestina, el constructor tenía que ver cómo hacer provisión para el futuro. Había muchos valles que en verano parecían arenales agradables, pero que en invierno eran lecho de furiosos torrentes. Podía ser que alguno estuviera buscando dónde construir su propia casa. Vería ese huequecito arenoso, agradable, protegido, y pensaría que era el lugar ideal. Pero si no era un hombre previsor, a lo mejor construiría su casa en el lecho seco de un torrente, y cuando llegara el invierno, se le desintegraría la casa. Hasta en un lugar ordinario sería tentador empezar a construir en un terreno arenoso y nivelado, sin tener que preocuparse de profundizar hasta encontrar la roca. Pero de esa manera el desastre acechaba a corto plazo. Así que el lugar donde se edifique la casa será muy importante para la supervivencia de la familia. De la misma manera, debemos revisar dónde vamos a poner el fundamento de nuestra vida. ¿A quién le vamos a confiar nuestra creencia, nuestro ser? Analicemos esta doble parábola. En primer lugar, el Señor dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Son dos cosas que el Señor le dice: oír y hacer. Oír no es simplemente escuchar. En este caso es prestar atención, es comprender lo que se le ha enseñado. Tiene suficiente luz como para tomar una decisión consciente.
y entonces, de acuerdo a lo que ha escuchado, ahora lleva esto a la acción. Es peligroso oír un mandato divino y no traducirlo en acción, porque el oír inevitablemente trae consigo la responsabilidad de actuar en forma consecuente. Los hijos de Dios son los que siguen la dirección del Espíritu. La obediencia a las palabras de Cristo transforma el carácter de la persona que obedece. Elena de White nos recuerda: el que recibe las palabras que os he hablado y las convierte en el cimiento de su carácter y su vida, dijo Jesús, es como los que construyen su casa sobre la roca. Siglos antes, el profeta Isaías había escrito: la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y Pedro, años después de que se pronunciara el Sermón del Monte, al citar estas palabras de Isaías, añadió: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es lo único permanente que nuestro mundo conoce. Es el cimiento seguro. La Escritura dice: el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Así que ese hacer significa obedecer las indicaciones del Señor. Todo lo que Jesús ha enseñado allí debe llevarlo a la práctica. La segunda frase que pronuncia Jesús es que este hombre que oye y hace será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. El que entiende las palabras que Jesús ha enseñado y sigue sus indicaciones es un hombre prudente. Sabe que debe edificar en un lugar seguro. El hombre no se puede llevar solo por las apariencias. Él va a edificar en la roca. La construcción de un edificio firme exige mucho tiempo y esfuerzo. Es mucho más sencillo construir una casa sin darse el trabajo de poner un cimiento sólido. Pero qué tan importante es edificar y levantar la casa sobre un fundamento seguro. El fundamento de su casa será sobre la roca, y en este caso esa roca son las enseñanzas de Jesús. Elena de White hace la siguiente afirmación: los grandes principios de la ley, que participan de la misma naturaleza de Dios, están entretejidos en las palabras que Cristo pronunció sobre el monte. Quien quiera que edifique sobre estos principios, edifica sobre Cristo, la roca de la eternidad. Al recibir la palabra recibimos a Cristo, y únicamente los que reciben así sus palabras edifican sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo, el Verbo, revelación de Dios y manifestación de su carácter, su ley, su amor y su vida, es el único fundamento sobre el cual podemos edificar un carácter que permanecerá. Edificamos en Cristo por la obediencia a su palabra. No es justo quien solo se complace en la justicia, sino quien la ejecuta. La santidad no es arrobamiento, es el resultado de entregarlo todo a Dios, es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Discurso Maestro de Jesucristo, página 125. La casa que se edifica en la roca está segura, y es lo que el Señor espera que ocurra. En tercer lugar dice: y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Esta es una descripción vívida y detallada de lo que puede pasar, y describen claramente las tormentas que podemos experimentar en nuestra vida. Los vientos de las tentaciones y las pruebas también pueden representar las falsas enseñanzas. Como dice Pablo en Efesios 4:14, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay muchas doctrinas falsas que nos apartan de la iglesia de Dios. Es por eso que nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios, siguiendo constantemente sus indicaciones. En el mismo libro, en la misma página, la señora Elena de White afirma: edifiquemos en Cristo por la obediencia a su palabra. No es justo quien solo se complace en la justicia, sino quien la ejecuta. La santidad no es arrobamiento,
Es el resultado de entregarlo todo a Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando los hijos de Israel acampaban en los límites de la tierra prometida, no bastaban que tuvieran conocimiento de Canaán, ni que entonaran los himnos de Canaán. Esto solo no les daría posesión de los viñedos y olivares de la buena tierra. Tan solo podían hacerla suya en verdad, ocupándola, cumpliendo las condiciones, siendo fe viva en Dios y aplicando las promesas a sí mismos mientras obedecían sus instrucciones. Dios nos llama a edificar nuestro carácter en su palabra, a no colocar otro fundamento, sino a edificarnos en la roca. En cuarto lugar dice, pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora el Señor contrasta al hombre prudente con el insensato, el que puso su fundamento en la arena, el que pensó que ese era el mejor lugar a pesar de las advertencias, a pesar de que se le había dicho que en esa zona crecía el río y se le llevaría todo. Este representa al que presta oídos sordos al Evangelio, construye en las inestables arenas de sí mismo, sobre sus propios esfuerzos y sobre las teorías y los inventos humanos. Elena de White resume diciendo, no es suficiente, dijo, que oigáis mis palabras, porque la obediencia debéis hacer de ellas el fundamento de vuestro carácter. El yo no es sino una arena movediza. Si edificáis sobre teorías e inventos humanos, vuestra casa caerá, quedará arrasada por los vientos de la tentación y las tempestades de la prueba. Pero estos principios que os he dado permanecerán. Recibidme, edificad sobre mis palabras. Libro El deseo de todas las gentes, página 281. Esas arenas inestables no es el lugar para poner nuestro fundamento. Por eso en quinto lugar Jesús dijo, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La arena seca, cuyo aspecto era atrayente y seguro en tiempo seco, se transforma con las fuertes lluvias en un torrente caudaloso. Y cuando llega ese torrente, donde está la casa, pues ella se cae, no tiene fundamento, su ruina es inminente. Son personas que no van a tener forma de enfrentar los embates del enemigo de las almas que lo llevará directo a la ruina y la destrucción. Elena de White dice, todo edificio construido sobre otro fundamento que no sea la palabra de Dios caerá. Aquel que, a semejanza de los judíos del tiempo de Cristo, edifica sobre el fundamento de ideas y opiniones humanas, de formalidades y ceremonias inventadas por los hombres, o sobre cualesquiera obras que se puedan hacer independientemente de la gracia de Cristo, erige la estructura de su carácter sobre la arena movediza. Las tempestades violentas de la tentación barrerán el cimiento de arena y dejarán su casa reducida a escombros sobre las orillas del tiempo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 126. Aquí claramente el Señor presenta la diferencia entre aquel que pone su fundamento en la roca, que es Cristo, y aquel que pone su fundamento en la arena, que son sus propias opiniones y sus propios caminos. Dios nos ha llamado a ser fieles servidores del Señor. Nos llama a seguir su camino y a hacer su voluntad. Si alguien hace milagros y señales extraordinarias que según eso vienen de Dios, pero que enseñan lo contrario a lo que indica el Señor en su palabra, no le creamos, no van por el camino que Dios ha señalado. Entonces, Dios nos ha dejado la mejor guía de todas, que es su palabra. Debemos oír y obedecer su palabra. Cuando Jesús terminó de predicar, en los versículos 28 y 29 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, y la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente estaba asombrada porque la enseñanza de Jesús era tan diferente a la de los escribas en las sinagogas, porque Jesús no enseñaba en forma dogmática, ni citaba anteriores expositores de la ley como lo hacían los rabinos en sus enseñanzas,
sino que dependía de su propia autoridad. La evidencia textual establece el texto sus escribas. Sus escribas eran aquellos a quienes esta misma gente habían escuchado. Las enseñanzas de los escribas eran dogmáticas y se basaban en las tradiciones de los ancianos. En la presentación de Cristo, como también en las verdades que pronunciaba, había poder vivificante que contrastaba notablemente con el muerto formalismo de la enseñanza de los escribas. Estas, por el contrario, eran enseñanzas diferentes, eran legados de verdad pura, clara, eran luz en la oscuridad. Nadie se confunde con estas palabras de Jesús, hasta los sencillos podían entenderla. Pero no se registra quién pasó al llamado o no, porque la respuesta a esas enseñanzas la debe dar cada persona en particular. Cada uno debe elegir dónde colocar el fundamento de su vida. Ven a Jesús y entrega su vida al Señor de corazón. Allí habrá paz, salvación y vida. Elena de White hace la siguiente apelación. Aún no es demasiado tarde para escapar de la ruina inminente. Huyamos en procura de fundamento seguro antes que se desate la tempestad. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esto está en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 127. Apreciado amigo y hermano, hemos estudiado el Sermón del Monte. Las verdades que el Señor enseñó en ese momento nos revelan lo que Dios espera que seamos como fieles hijos de Dios. Nos toca a nosotros que hemos escuchado tomar una decisión y esperamos que sea la de colocar un fundamento seguro en seguir a Jesús y adorarle de corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.